Entonces, nuestro título del día de hoy son reacciones químicas. Ese es nuestro título. Una reacción química se divide en dos grandes partes. Bueno, yo diría en tres. Tenemos del lado izquierdo lo que son los reactivos, conocidos también como reactantes. En medio vamos a tener la propia reacción química. Esta flechita que tú vas a ver a partir de ahora en todas las reacciones químicas hace notar que se está llevando a cabo algo, ¿no? Entonces, esta flechita, aquí lo voy a poner, habla de una reacción. Así lo voy a poner, reacción. Y del lado derecho vamos a tener nosotros los productos. Ahora, una reacción química puede necesitar calor. Cuando tú en una reacción química debajo de la flechita veas este símbolo, significa calor. Quiere decir que para que la reacción química se lleve a cabo, entonces se necesita calor. Cuando tú veas el triangulito invertido, significa que necesita frío. A esa reacción en ocasiones hay que ponerle hielo, ¿sí? Aunque no lo creas, se necesita hielo para que reaccione. En algunos casos, dentro de los productos, puede ser que veas símbolos como este. Esa flechita hacia arriba significa que es un gas. Y obviamente no es que se vaya a evaporar, se va a ir hacia arriba. Cuando tú veas esa flechita invertida, significa que va a precipitar, como lo es la sal con el agua, ¿no? Tú pones sal en el agua, lo revuelves y después de un tiempo va a precipitar la sal, es decir, se va a ir hasta el fondo. ¿Estamos de acuerdo? Para que nosotros podamos entender propiamente las reacciones químicas, es necesario, creo yo, que hablemos de algunos científicos aquí lo voy a poner, científicos. Si quieres ve copiando. Vamos a empezar con uno llamado Lavoisier o Lavoisier, ¿no? De origen francés. ¿Qué fue lo que hizo Lavoisier? Bueno, a él se le debe las leyes de conservación. Vamos a nombrarlo de una manera muy sencilla. Lo que hace Lavoisier es mencionar en su ley que en una reacción química las masas, déjame cargarlo a la izquierda, las masas se conservan. Es decir, en otras palabras, nada se crea, nada se destruye. Y te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Seguramente en tu casa tu mami tiene una olla express o una olla donde pone a hervir cosas. Si ella, por ejemplo, pone unas papas a hervir o a cocer, ¿no? Mejor dicho. Si ella pone unas papas a cocer, vamos a imaginar que pone 5 papas y pone 1 litro de agua. ¿Ok? Esa es la masa. Cuando ella empieza a calentar ese recipiente, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, van a suceder muchas cosas. Se eleva la temperatura del agua, las moléculas empiezan a ganar energía, el agua empieza a ebullir, lo que conocemos comúnmente como hervir, el agua se empieza a evaporar y las papas ya se cocieron después de un tiempo. ¿Estás de acuerdo que el litro de agua no desapareció? Simplemente se transformó. ¿Y en qué se transformó? Se transformó en vapor. Quizás cuando tu mami ya saca las papas, a lo mejor ya no hay 1 litro de agua. A lo mejor hay 400 mililitros. ¿Dónde quedaron los otros 600? Bueno, hubo una transformación. No es que simplemente haya desaparecido de la nada.
A diferencia de la alquimia, los alquimistas creían que ellos podían crear cosas de la nada. No, y eso simplemente no puede suceder. A eso es a lo que se refería Lavoisier. Posteriormente, otro científico que tú vas a estudiar en química se llama Proust. Él habla básicamente o establece una ley que se conoce como ley de composición constante. ¿Ok? Proust, bueno, pues también era de origen francés y él sigue los pasos de Lavoisier, ¿no? Y pues bueno, ¿qué fue lo que él hizo? Bueno, él se dio cuenta de que con el paso del tiempo observó que sin importar cómo comenzaba una reacción química, el ritmo en el cual los reactantes se consumían siempre fueron constantes. ¿A qué me refiero? Vamos a imaginar que tenemos, déjame pensar en una reacción. Ahorita, bueno, no sabemos de reacciones, ¿no? Conocemos elementos. Por ejemplo, si el ejemplo que vimos de la varilla que se prendía y que después la apagaban, pero cuando la introducían en el matraz con oxígeno, se consumía el oxígeno y se avivaba el fuego otra vez. Bueno, vamos a suponer que esto lo hacemos 10 veces. Ajá. Y la manera en la que se consume el oxígeno es constante, siempre y cuando el volumen del oxígeno no cambie. No sé si me estoy explicando. Que siempre que tú lleves a cabo una reacción, el ritmo de cómo reaccionan los reactivos, valga la redundancia, el ritmo de cómo reaccionan siempre va a ser constante. Nunca va a ser más rápido, nunca va a ser más lento. Cabe mencionar que hoy en día el ser humano, los científicos, sí pueden acelerar una reacción o la pueden alentar. Los catalizadores aceleran o disminuyen la velocidad de reacción, pero no cambian la composición química, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la ley de composición constante? Bueno, en pocas palabras, vamos a ponerlo así. El ritmo de reacción de los reactivos, valga la redundancia, reactivos, siempre es constante. En otras palabras, nunca más rápido o lento, siempre y cuando haya las mismas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Después de Proust, ¿quién llega? Bueno, pues llega un inglés de nombre Dalton. Tú recordarás este nombre porque Dalton propuso un modelo atómico. Dalton, aparte de proponer su modelo atómico, enuncia una ley que se conoce como la ley de proporciones múltiples. Él ayuda a aclarar las leyes de conservación de masa y proporciones definidas. Estamos hablando de los años 1800. Imagínate, eso sí ya lleva un buen, ¿no? Lo que hace el Dalton es extender las ideas de Proust. Es como que darle un toque propio y mejorarlas todavía, ¿no? Él reconoce que era posible que dos elementos formaran más de un compuesto. Sin importar el compuesto, siempre contendrían elementos combinados en proporciones enteras. A ver si lo podemos explicar de una manera diferente. Déjame ponerle un color diferente, un color verde. Y vamos a ponerlo así. Sin importar el compuesto, siempre
habrá elementos combinados en proporciones enteras. Esto es importante. Ahorita vamos a explicarlo de una manera diferente. ¿Qué es la proporción? Por ejemplo, en las tablas de multiplicar hay proporción. En la tabla de multiplicar del número 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Siempre va de 3 en 3. Esa es una proporción múltiple. Ajá. Se están multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Pero siempre hay una proporción. Entonces, si nosotros usamos, vamos a imaginar $30 gramos de NO, que se conoce como óxido nítrico. Aquí lo voy a poner, aquí, óxido nítrico. Si nosotros usamos 30 gramos de óxido nítrico para una reacción y después uso 46 gramos de óxido nítrico, nuevamente, siempre va a haber una proporción. Ajá. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis molecular. ¿Cómo será ese análisis molecular? Bueno, yo sé que ya no te va a costar trabajo entender esto. Entonces, si yo voy a mi tabla periódica, en lo que tú estás copiando, déjame ir a mi tabla periódica. El nitrógeno, ¿no? El nitrógeno pesa 14. Nitrógeno pesa 14. El oxígeno sabemos que va a pesar 16, ¿no? Redondeándolo, 15.99. 16. ¿Ok? Aquí no va a ser óxido nítrico, va a ser, déjame borrar este. En la parte de abajo va a ser dióxido de nitrógeno. Si te fijas, en la parte de arriba tenemos un oxígeno y en la parte de abajo tenemos dos oxígenos. Podemos decir que en el óxido nítrico tenemos una relación de 1 a 1. Un átomo de nitrógeno por un átomo de oxígeno. En el caso del dióxido de nitrógeno, ya hay dos oxígenos, ¿no? El nitrógeno aquí pesa 14, desde luego, y el oxígeno pesa 16, que si lo multiplico por 2 me va a dar 32. Podemos decir que la relación en este caso ya no va a ser 1 a 1. ¿Cómo será la relación? Hay un átomo de nitrógeno por 2 de oxígeno, la relación será 1 a 2. Eso es a lo que se refería Dalton con las proporciones múltiples y enteras. Ajá. Nunca va a ser una relación 1 a 1,5, 1 a 1.75. Eso es a lo que se refería Dalton con las proporciones múltiples. Entonces, hay diferentes tipos de reacciones y te las voy a poner aquí, ¿no? Tipos de reacciones. Existen reacciones endotérmicas y existen reacciones exotérmicas. Cuando yo te menciono reacciones endotérmicas, son reacciones que absorben calor. Cuando yo te menciono reacciones exotérmicas,
son reacciones que despiden calor, y hay que tener cuidado con estas porque en muchas ocasiones son muy bruscas, ¿sí? De ahí la necesidad de que tengamos que usar gogles, guantes, bata, ¿sí? Todo el equipo necesario, ¿ok? Ok. Existen otros tipos de reacciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están las reacciones de síntesis. Reacciones de descomposición. Reacciones de reemplazo simple. Reacciones de combustión. Reacciones de óxido reducción, que tú ya tienes idea, una idea más clara de lo que es la oxidación y la reducción, ¿ok? ¿Te acuerdas cuando vimos esos elementos que dan o reciben electrones? Bueno, están las reacciones de doble desplazamiento. Fíjate bien, tú esto lo conoces. Te voy a explicar parte por parte, ¿eh? 2. Bueno, déjame borrar este 2. Ahorita te digo por qué. Este es hidrógeno, ¿no? 2 átomos de hidrógeno. Cuando en una reacción tú veas esto, ¿qué crees tú que significa esa G entre paréntesis? En una reacción química, este tipo de simbología de inmediato, la G significa que es un gas. Y ciertamente el hidrógeno es un gas. Si tú a esos 2 átomos de hidrógeno le agregas oxígeno, que también es un gas, lo que te va a resultar o lo que te va a dar como resultado, pues es algo que todos nosotros conocemos, ¿no? Que es propiamente el H2O, que en este caso no va a llevar una G. ¿Qué le pondrías? Una L, porque el agua en este caso es líquida. Claro que también puede ser un gas, claro que también puede ser un sólido, pero bueno, para que sea un gas necesita calor, para que sea un sólido necesita frío. Ahora, esta es una parte que nosotros vamos a ver más adelante en lo que se llaman o se conocen como balanceo de reacciones químicas. Si tú te fijas, yo tengo 2 hidrógenos. De aquel lado tengo 2 hidrógenos, del lado derecho. Del lado izquierdo tengo 2 oxígenos, pero del lado derecho tengo un oxígeno. Por lo tanto, hace falta un 2 aquí. Ese 2. Me voy a adelantar un poquito a las reacciones, al balanceo de reacciones químicas. Nosotros no podemos mover los números que están como subíndices, en otras palabras, los números pequeñitos. Sí podemos meter números grandes, como es el caso de este 2 que acabo de poner. Ahora ya tengo 2 oxígenos.
Pero ahora tengo 4 hidrógenos porque 2 por 2 son 4. Entonces por eso es que aquí había puesto yo un 2 al inicio. Esos números simplemente están balanceando la reacción química. Esta es una reacción de síntesis donde tú agregas, puede ser que en algunos libros tú lo veas así, tú agregas A más B y lo que vas a obtener, y generalmente lo ponen con mayúsculas, tú agregas A más B y lo que vas a obtener es C. Esas son las reacciones de síntesis. En las reacciones de descomposición, ahora lo que va a suceder es que tú tienes el producto propiamente como puede ser el agua misma. Vamos a usar, ¿qué te parece? El mismo ejercicio. H2O, desde luego que en su forma líquida, llevamos a cabo un proceso químico, y lo que vamos a obtener, pues estás de acuerdo, es que vamos a obtener al hidrógeno, que es un gas, más el oxígeno. Ahora, déjame decirte algo. ¿Por qué el oxígeno y el hidrógeno aparecen con un 2 ahí? Bueno, aparecen con un 2 y te lo voy a poner un poquito aquí. Porque son lo que se conocen como moléculas diatómicas, es decir, siempre andan juntas. Habrás visto tú en la escuela que siempre hay niñas que andan juntas, nunca se separan, son uña y carne. Bueno, así las moléculas también, o los átomos, hay átomos que siempre andan juntitos, por eso es que los vas a encontrar como H2 o como O2, y hay otros, hay otros más que se comportan como moléculas diatómicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en su naturaleza, pues ese es su comportamiento, ¿sí? Entonces, por eso mismo es que aparecen así, siempre juntitos y nunca se despegan uno de otro. Te decía que hay otras moléculas diatómicas. El bromo es una molécula diatómica. El yodo es una molécula diatómica. El nitrógeno es una molécula diatómica. El hidrógeno ya lo tenemos. El flúor es una molécula diatómica, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son moléculas diatómicas que siempre andan juntos porque pues no se pueden separar. Aquí lo que nos falta, bueno, pues sería el balancear, ¿no? Si yo meto, si te fijas, hay 2 hidrógenos del lado izquierdo y hay 2 hidrógenos del lado derecho. Ahí no tenemos problemas. Pero si nos damos cuenta, hay 2 oxígenos del lado derecho y 1 del lado izquierdo. Entonces meto este 2, señalando que son 2 moléculas de agua. 2 por 2 son 4. Ahora tengo 2 hidrógenos ahí, pues le meto un 2 aquí y ya está balanceada mi reacción. ¿Ok? No, yo cuando hablo de la química y de los átomos y de los electrones, yo siempre lo relaciono como las relaciones sociales. Imagínate que Ailey tiene una amiga que se llama Rebeca, ¿no? Aquí está Ailey, aquí está Rebeca. De repente se pelean. ¿Y qué hace Ailey? Ailey ahora se busca otra amiga que se llama Lucía. ¿Y qué hace Rebeca? Pues Rebeca se busca otra amiga que se llama Andrea. ¿No? Ya sabes, para decirle una a la otra, ya tengo una nueva amiga. Bueno, así como te estoy diciendo esto, así también funciona dentro de las reacciones químicas. Fíjate bien, déjame ponerte ahora un ejemplo de esto. El zinc. El zinc en forma sólida, si se junta con un compuesto que se escribe CuSO4 y que va a estar en forma acuosa, puede ser que no aparezca la L como líquido. Si no lo encuentres así, significa forma acuosa, quiere decir que está de forma líquida. Ya se nos fue el químico. Ok, este compuesto se llama, para que lo vayas conociendo, sulfato de cobre. Ok,
Cuando este sulfato de cobre reacciona con el zinc, lo que va a pasar entonces que vamos a obtener, fíjate bien, ZnSO4, que se conoce como sulfato de zinc en forma acuosa, más cobre en forma sólida. Ok. Dices, ay, esto sí está difícil, no te preocupes, ¿no? Esto es nuevo para ti, bueno, pues nos tenemos que ir acostumbrando a ello. Ahora fíjate cómo te lo voy a poner con las letras y fíjate lo que va a pasar. Vamos a suponer que zinc es A, ¿sí? Y lo vamos a sumar con cobre y sulfato de cobre, que en este caso, ¿qué te parece si le ponemos BC? C es el azufre y el oxígeno, ¿no? Cuando se lleva a cabo la reacción, fíjate cómo se sustituye A por B. Es decir, meto A aquí y entonces me queda ahora C. Ya no va a ser BC, sino AC. ¿Y qué es lo que quedó libre? Ah, pues ahora queda libre B. Esa forma creo yo que está más sencilla de entender. Por eso se conoce como reacciones de reemplazo simple. Era lo que yo te decía, ¿no? Dos amiguitas se llevan muy bien, se pelean porque no están de acuerdo en algo y se separan y ahora una amiguita jala a otra y ya la sustituyó. Así es como funciona el reemplazo simple, ¿ok? Espero yo que con esta explicación esté más que claro lo que es una reacción de reemplazo simple. Vámonos entonces con las reacciones de combustión. Ahora me pongo mi atención en las reacciones de combustión y aquí te voy a explicar un poquito qué es lo que pasa. Ya estas son un poquito más complicaditas, ¿eh? Bueno, en este tipo de reacciones existe la combustión. En palabras comunes, ¿qué es la combustión? Es la quema de oxígeno. No, yo sé que ya puedo escribir símbolos porque tú ya los conoces, ya los empiezas a manejar. También el hidrógeno y el carbono se combustionan. Para producir dos compuestos muy familiares. Y esos compuestos que van a formar son agua y dióxido de carbono. Esas son las reacciones de combustión. Claro que te voy a poner un ejemplo. Tienes un compuesto conocido como CH4 en forma de gas. Este compuesto se conoce como metano, seguramente tú lo habrás escuchado. El metano se forma de descomposición orgánica. No quiero ser más específico y hablar de ejemplos que en nuestro cuerpo suceden, pero todas las heces fecales producen gas metano. Si a eso nosotros le agregamos dos moléculas de oxígeno en forma de gas, al reaccionar, decía el apunte que se forma dióxido de carbono, ¿no? Se forma dióxido de carbono en forma de gas y se forma también dos moléculas de agua en forma líquida. ¿Ok? Entonces este es el dióxido de carbono y el agua, bueno, pues creo que no necesita mayor presentación. En este tipo de reacciones también se genera luz y calor.
Entonces, imagínate, ¿no? Que eso es una reacción exotérmica, una reacción que genera calor, porque son reacciones de combustión, porque hay quema de oxígeno. Entonces se genera luz y se genera calor y hay que tener cuidado, mucho cuidado con ese tipo de reacciones. Ya nada más nos quedan dos, ya para terminar nuestra clase. Hoy hemos estado hablando de las reacciones químicas. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase, bueno, en la siguiente clase vamos a seguir trabajando un poquito más con los binomios. Es un tema de álgebra que, híjole, tienes que ponerle mucha atención, porque es un tema que usas en todas las materias de matemáticas que vas a llevar en la prepa. O sea, no solamente ahorita en tercero. Lo vas a llevar en álgebra, lo vas a llevar en las funciones trigonométricas, lo vas a llevar en geometría analítica, cuando analices las cuerpos como la circunferencia, ¿no? Con centro fuera del origen. Tú dirás, achis, ¿de qué me está hablando el profe? Ya cuando llegues ahí, primeramente Dios, que será el siguiente año, ya vas a empezar a estudiar esas materias, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues yo te sugiero que te pongas a repasar mañana. Si mañana no tenemos clase, que tenemos clase el viernes, ponte a repasar un poquito binomios. 30 minutos, no te cuesta nada, le dedicas más al Facebook, al chat, a los videojuegos, a qué sé yo, ¿no? Vámonos con las reacciones de óxido-reducción que tú ya conoces creo yo que de una manera u otra tú ya las conoces. Tenemos, por ejemplo, el zinc, que ya lo empiezas a conocer, más el cobre, y nos va a dar, fíjate bien, zinc más cobre, ¿no? No se pueden unir. Aquí lo importante es que el cobre tiene un número de valencia más 2. Si tiene un número de valencia más 2, quiere decir que ya se deshizo de electrones. Al deshacerse de esos electrones, bueno, estos números de valencia nos están diciendo quién se oxida, quién se reduce. Se oxida el que gana electrones, se reduce el que se deshace de electrones, ¿no? En este caso el cobre se reduce, aquí hay una reducción, ajá. Pérdida de electrones. Bueno, ahí nada más se simboliza una reducción, ¿no? No una oxidación, ¿sale? Y nos vamos con la última, la de desplazamiento simple. Esta de desplazamiento simple tiene una fórmula. AB es un compuesto, porque A es un elemento, B es otro elemento. Esto es un compuesto. Más CD, este es otro compuesto. Al reaccionar, fíjate lo que va a suceder. Se junta A con D y se junta C con B. Esa es una de doble desplazamiento, que son reacciones más complicadas, mucho más complicadas, ¿ok? Cópialo, por favor. Te voy a poner un ejemplo ya para terminar. AgNO3, que se llama, bueno, ahorita te pongo los nombres, más NaCl, te va a dar AgCl más NaNO3. Ahora espero me quepan los nombres. El primero se llama nitrato de plata. Si te fijas, tiene a la plata, que es la Ag, y tiene a ese compuesto llamado nitrato, nitrógeno y oxígeno. Luego tienes el cloruro de sodio, ajá, y te da como producto el cloruro de plata, y finalmente el nitrato de sodio. Y entonces fíjate cómo se combinan ahí los elementos.
En este caso es la plata, ¿sí? Y pasa a formar parte del cloruro. Me queda muy pequeño el dibujo, pero déjame ver si lo pongo con otro color, a ver si no echo a perder el dibujo, el apunte. La plata se pasa aquí y el sodio hace lo contrario, el sodio se pasa aquí y ahí está el doble desplazamiento. Ok, lo voy a ampliar para que lo puedas ver mejor. Entonces el sodio se pasa aquí en el lugar de la plata y la plata se pasa al lugar del sodio, y por eso se obtiene cloruro de plata, ya no es cloruro de sodio, y nitrato de sodio, ya no nitrato de plata. ¿Ok?